Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al video número 39 de este curso y en él vamos a ver algunos ejemplos de integrales de Riemann. Eh, Empecemos por el ejemplo más sencillo. Veamos que la integral de a b de la función alfa de x es alfa por b entre a. Es decir, estamos viendo cuál es la función constante, cuál es la integral de la función constante. Ahora bien, ¿por qué podemos hacer esa conclusión? Bueno, démonos cualquier partición que se nos antoje. Entonces vamos a ver que la suma de Riemann de esta función con respecto a esa partición, pues es lo que tenemos acá, es la longitud del intervalo por f evaluado en ese intervalo. Y en este caso resulta que eso va a ser alfa, o sea, f de tk para cualquier k, esto va a ser alfa, entonces es alfa por la suma de los intervalos, y eso es esencialmente alfa por b entre a, porque la suma de las longitudes de los subintervalos es la longitud del intervalo completo. Por ende, tenemos que esa integral es el límite, o sea, esta integral va a ser el límite de las particiones cuando las particiones se hacen cada vez más pequeñas, pero esto es constante para cualquier partición, entonces esto simplemente nos va a dar alfa por b menos a. Ahora vamos a empezar a definir las cosas desde un punto de vista distinto. Si tenemos f que es Riemann integrable en el intervalo AB y tenemos que x es cualquier punto en ese intervalo, entonces f va a ser Riemann integrable en el intervalo ax. ¿Se acuerdan en el video pasado donde habíamos dicho que la integral de a b era lo mismo que la integral de a a c por la integral de c a b? O más la integral de c a b. Bueno, aquí es el c es este x de aquí. Entonces, si es Riemann integrable en todo el intervalo, va a ser Riemann integrable en cualquier pedacito de ese intervalo. ¿Por qué nos sirve esto? Porque entonces nosotros podemos definir, aquí esta b debería ser un x, me disculpo, pero si nosotros tomamos x como una variable, pues podemos ver que podemos definir esta función f de x como el valor que nos da cuando tomamos la integral desde a hasta x de f de t de t. Entonces, aquí nuevamente esto debería ser un x, no un b. Si f de x es la integral desde a hasta x de f de t de t, entonces f es continua. Y vamos a aplicar algo que ya habíamos aplicado. Entonces, digamos que x menos y es menor que epsilon. Y asumamos que el valor absoluto de x menos y es menor que epsilon. Y asumamos que x es el más chiquito. Entonces podemos asegurar esto, podemos asegurar que la diferencia entre f grande de y menos f grande de x es la integral desde x a y de f de t de t. ¿Por qué podemos asegurar esto? Bueno, ¿qué es la integral de f de... ¿Qué es el valor de f de y? Es la integral de a hasta y de f de t de t. Pero la integral de a hasta y es igual a la integral desde a hasta x más la integral desde x hasta y. Pero la integral desde a hasta x es f de x. Y se lo estamos restando acá. Entonces esta diferencia solo sería el que tenemos acá. ¿Y qué es esto? Esto va a ser menor o igual que y menos x por el supremo de esa función. Bueno, y resulta que esto es menor que epsilon y el supremo de la función en el intervalo xy es menor o igual que el supremo de la función de a hasta b. ¿Por qué? Porque xy es un subintervalo desde a hasta b. Entonces aquí estamos tomando un conjunto más grande, pues que contiene al conjunto que estábamos considerando en esto. Entonces el supremo podría no cambiar, pero si cambia, tiene que cambiar para incrementar porque estamos agregando gente ahí. Ok, entonces ahí tenemos la continuidad. Y veamos esto, calculemos la integral desde 0 hasta x de t de t. O sea, la función es f de t igual t. Tomemos Pn, la partición, en este caso vamos a tomarla como una partición uniforme, es decir, todos los subintervalos van a tener la misma longitud y vamos a tomar que
los puntos de partición xk son k entre n por x. Entonces claramente x0 es 0 entre n por x, es 0. Y xn es n entre n por x, n entre n es 1, entonces esto sería x, no tenemos ningún problema. Y vamos aumentando cada intervalo tiene la longitud x entre n. Entonces veamos, ¿cuál es la suma inferior? La suma inferior es la longitud del intervalo por el menor de los valores. Esta es una función monótona, de hecho es una función estrictamente creciente. El menor de los valores se obtiene en el menor de los puntos que se puede evaluar. Cambiemos lo que tenemos ahí puesto por los valores que sabemos que tienen. Xk es k por x entre n, xk-1 es k-1 por x entre n, y f de xk-1 es k-1 por x entre n. Simplifiquemos eso un poco, esto nos da x entre n y el segundo valor que tenemos acá, pero veamos que la suma no depende ni de n ni de x, entonces podemos factorizarlos y nos queda que es x cuadrado entre n cuadrado por la suma desde k igual 1 hasta n de k menos 1. Esta es una de esas sumas que uno ve cuando empieza a probar cosas por inducción. Eso es n por n menos 1 entre 2. Este n cuadrado es el n cuadrado de acá y este x cuadrado es el x cuadrado de acá. Que esa es la suma inferior. La suma superior, esta debería ser una u, perdón. Es esencialmente lo mismo, solo que aquí es k. ¿Por qué? Porque vean que aquí sería xk, porque xk sería el valor más alto. Y entonces aquí tendríamos, en vez de tener k-1, tendríamos k, y en esta suma tendríamos k en vez de k-1. Entonces eso es esta fracción x por x más 1 entre 2 por n al cuadrado por x2. Entonces, ¿qué tenemos? El límite del límite inferior es el límite que estamos viendo ahí, n por n menos 1 entre 2n cuadrado por x cuadrado, y eso podemos calcularlo porque no depende de x y depende solo de n, y claramente este límite ya hemos visto cómo calcularlo, va para un medio. Y la suma superior es esencialmente el mismo límite, solo que aquí tenemos un más en vez de un menos, pero eso no cambia el límite, eso nos da x cuadrado medios, y por ende la integral que estábamos buscando de 0 a x de t de t es precisamente x cuadrado entre 2. Hagamos otro caso donde vemos desde 0 hasta x de t cuadrado de t. Y hacemos esencialmente lo mismo, tomamos la misma partición y hacemos el mismo cálculo. En este caso vamos a hacerlo con la suma inferior, pueden hacerlo con la suma superior, ustedes pueden hacerlo con la suma inferior y darse cuenta que les va a dar lo mismo. Aquí para ser un poco más sucinto lo voy a obviar. Y pasa lo mismo. Esto pues podemos factorizar, aquí tenemos x, aquí nos va a salir un x cuadrado, aquí tenemos n, aquí nos va a salir un n cuadrado, factorizamos eso como x a la 3 entre n a la 3 y nos queda esta suma. Esta suma que tenemos acá es una suma que también me imagino que cuando empezaron a probar cosas por inducción, probaron que era n por n más 1 por 2n más 1 entre 6. Este n cubo es este n cubo, este x cubo es este x cubo, y eso claramente va a x a la 3 entre 3. Ahora, pensemos de esta manera. Hemos definido f grande de x como la integral desde a hasta x de f chiquita de t de t. Y vean los ejemplos que hemos visto. El primero que vimos es si f pequeña es constante, entonces f grande es a por x, es lineal. O dicho de otra manera, la derivada de f grande es f chiquita. Si tomamos el segundo ejemplo, f de x igual a x, y nos dio que la integral de 0 a x, o f grande de x es x cuadrado medios,
Y encontramos lo mismo, la derivada de f grande es f pequeña. Y el último ejemplo que hicimos con f pequeña igual a x cuadrado nos dio que f grande de x era x cubo entre 3, que es lo mismo que decir que f' de x es f grande, la derivada de f grande es f pequeña. Una pregunta interesante sería si eso siempre se cumple. Y bueno, eso es lo que vamos a ver en el siguiente video. Eso se llama el teorema fundamental del cálculo. Y hasta entonces, que estén bien.